y dice que el día de hoy vamos a platicar acerca de momentos de inercia o segundo momento de área. Y a lo que se refiere este concepto, fíjate que te lo platico, es de que, y para eso corté un pedacito de cartón, un cachito de cartón que me sobraba ahí de una caja, ¿no? Y fíjate que este momento de inercia se refiere al concepto de que si tú le aplicas la fuerza a este cuerpo así, fíjate, voy a tratar de ponerle encima un plumón. Si así arriba le ponemos un plumón y lo sometemos a carga, va a tener una cierta resistencia. Y el área que se está oponiendo es un área bien pequeñita, pero tiene resistencia. En cambio, si le quiero cargar con el plumón así, pues resulta que va a ser más débil o menos resistente. Y eso nos lo explica este teorema de los ejes paralelos o el momento de inercia. Ahora, probablemente tú me digas, pues es que no lo alcanzo a ver con el cartón que usted utilizó. Bueno, pues una calculadora, ¿sale? Una calculadora, usualmente cuando estamos tal vez de forma presencial, nosotros tomamos una calculadora, se la pedimos al muchacho que está enfrente y le decimos, fíjate, esta calculadora, ¿cómo aguanta más? Si yo le aplico una fuerza así y de repente hasta cruje la calculadora y vemos que se flexiona o que se pandea, o si le aplico yo una fuerza así. Y evidentemente que así, pues no le voy a hacer nada a la calculadora, va a ser muy resistente. Lo mismo pasa con un celular o con la tablita o con la tapita de mi calculadora, ¿no? Si le hago así, pues se va a doblar. Incluso, mira, ahí estás viendo que se curvea, se está curveando la tapita. Pero si le aplico exactamente la misma fuerza, pero en el otro sentido, pues no le voy a poder hacer nada, porque se vuelve muy resistente. Bueno, pues ese mismo concepto lo podemos utilizar con las áreas o con las secciones transversales. Ahora, para imaginarnos ese concepto, pues es preciso que dibujemos tal vez una viga. Y seguramente tú habrás visto que las vigas, la que está debajo de la losa, en el espacio donde ahorita estás tomando la sesión, pues probablemente tengan una figura prismática de esta forma. Y esa figura prismática, vamos a ver si la podemos reducir un poquito. Ahí está nuestra viga, nuestro prisma. Pues tiene una sección transversal y esa sección transversal pues es esta que se asoma o esa que se alcanza a ver en el plano. Ok. Ahora, si yo hago otro corte en algún otro sitio, pues seguramente voy a encontrar la misma área o la misma sección transversal. Y si hago otro corte en otro sitio, pues voy a encontrar la misma área. Ok. Entonces, pues ya decíamos. Ahora, lo que yo te platicaba acerca de la calculadora o de la pieza de cartón, pues nosotros también le podríamos poner aquí un primer apoyo y en la parte del fondo un segundo apoyo. Y evidentemente que va a resistir con cierta capacidad o cierta resistencia si le aplico yo una carga P al centro. Eso no va a pasar, no va a aguantar la misma carga P si ahora mi viga está acostada, por decirlo de alguna forma. Si está acostada, pues resulta que va a ser menos resistente. Y eso todos lo hemos experimentado. Si no lo has experimentado, pues es momento de que saques tal vez tu celular y que le apliques una carga así como está la viga. Tal vez en el fondo se vería, ya no se alcanzaría a ver, la taparíamos, pero ahí ya te lo estoy dibujando en el fondo, ese segundo apoyo que le permitiría recibir una carga. Y evidentemente que esta carga, si quieres le ponemos P subíndice 2, pues tiene que ser menor que la carga P subíndice 1. Resiste menos. Y resiste menos, y ese experimento que nosotros hemos notado atiende al concepto de momento de inercia. Ese concepto de momento de inercia, desde el punto de vista de qué significa, pues nos cuesta un poco de trabajo describirlo. Incluso en los libros, en la literatura, vas a ver que es un poco difícil de describir exactamente para qué sirve. Pero yo creo que lo podemos entender como una medida de oposición al giro. O sea, esta figura, la primera, así como está colocada la sección, tiene más resistencia al giro, a girar, que la segunda. Ahora, tú me vas a decir, ¿cuál giro? Ah, bueno, pues lo que pasa es de que esa misma viga, si ahora nos la imaginamos de, con una vista lateral,
pues ahora tendríamos nosotros una viga así. Y bueno, uno de los apoyos es fijo, otro de los apoyos es móviles. Y al aplicarle esa fuerza, pues no es tan difícil imaginarnos que va a intentar flexionarse o que va a colgarse. Ahí te estoy dibujando con una línea apuntada cómo se va a intentar colgar. Ok, ahora, si tuviéramos el otro caso, el caso de la viga acostada, pues lo más seguro es de que esa viga acostada tendría menos peralte y al recibir esa carga probablemente se flexione mucho más, se cuelgue más. Ahora, ahí está el giro que yo te mencionaba. Ahora, estas secciones que yo por acá arriba te las dibujé de color azul, fíjate, estas secciones, bueno, pues ahora las podemos dibujar en nuestra viga y la primera giraría, la de en medio también giraría algo y la que está un poco más al centro casi no gira. Pero al fin y al cabo se está provocando una deformación en el área y están teniendo un giro. Probablemente si me acerco al otro extremo, pues tal vez ahora mis secciones estarían un poco inclinadas, pero al otro extremo. En cambio, pongamos, ahora te las voy a dibujar de color morado. Fíjate, esta sección morada, acostada, pues tal vez se inclinaría más. Entonces, en la vista lateral, pues me generaría una serie de inclinaciones de esas secciones. Ahora, hay un principio que dice que las secciones inician antes de cargar planas y siguen permanentemente planas. Es decir, como si fuera una serie de una baraja o un acordeón, donde lo único que van a hacer es de que se van a ir abriendo, pero se van a conservar planas. Y ese es un concepto importante, ¿no? Ok. Ahora, ese giro se está produciendo en un eje que en esta figura a la que le estamos haciendo un poco de zoom, pues resulta que el eje a través del cual está girando es un puntito nada más. Y la segunda sección también tiene un punto, y la tercera sección tiene un punto, y la cuarta sección tiene un punto, y las que siguen tienen también nada más un puntito. Si yo uno ese eje, si yo uno ese eje, pues me va a dar algo que le decíamos el eje neutro. Ese eje neutro es el que te permite que por debajo de él se presenten tensiones y por arriba de él se presenten compresiones. Y ese eje neutro coincide con el centroide de la área transversal. ¿Cuál es el área transversal? Esta que yo en la pieza de arriba te la dibujé de color azul. Esa va a ser nuestra área transversal. Y resulta que nosotros decíamos que el centroide iba a estar en el mismo punto donde va a estar el eje neutro. Entonces, resulta, bueno, yo te decía que la primera figura se oponía más al giro que la segunda. ¿Con respecto a quién? Ah, pues con respecto a este eje horizontal. En algunas ocasiones, algunas literaturas, puede ser que este eje lo encuentres como el eje X o puede ser que lo encuentres como el eje Z. Eso va a depender de cómo nos organicemos a la hora de que veamos esta viga. Pongamos nosotros tal vez en sesiones anteriores hemos considerado que la distancia X parte desde el apoyo A. Entonces, si para allá va la X y tal vez para arriba va la Y, bueno, pues entonces este eje que es perpendicular a tu pantalla tendría que ser Z. Pero en muchas ocasiones se sobreentiende que va a haber un cambio de ejes al momento de que analice la sección transversal. Ok, ahora, resulta que el concepto que nosotros por aquí hemos platicado acerca de que, perdón, por decírtelo por tercera vez o por cuarta vez, que la primera va a soportar más, bueno, va a soportar más porque es más alta. Es decir, que mueve la masa de la sección transversal está alejada del eje. Y esa masa va a estar alejada a una distancia y. ¿Qué va a pasar? Que esa distancia y la vamos a elevar al cuadrado porque el momento de inercia requiere el segundo momento de área. Y entonces, entre más alejada esté, más momento de inercia va a tener. ¿Qué quiere decir eso? Al fin y al cabo, que entre más aleje la masa del eje neutro, más momento de inercia voy a tener. Por eso esta segunda no tiene gran momento de inercia porque no tiene masa alejada del eje. Ok. Ahora, yo te decía que tal vez nosotros en alguna sesión anterior platicábamos acerca del centroide.
Y para calcular el centroide, que por aquí alcanzas a ver una fórmula, bueno, nosotros utilizábamos el primer momento de área, es decir, área por y a la primer potencia. Ahora lo que nosotros vamos a hacer para calcular momentos de inercia es de que nos vamos a olvidar de este primer momento de área y vamos a utilizar la distancia y al cuadrado, además del área normal, ¿no? Ok, ahora, eso significa que de una sección parecida a la que yo te dibujaba hace algunos momentos, eh, tipo rectangular, esa sección que va a estar tal vez rellena de concreto o rellena de madera, pues yo la puedo asociar a un par de ejes. Voy a poner en este momento voy a poner un eje verde, que es un eje horizontal. Puede ser que tú le llames Z, puede ser que le llames X, eso es lo de menos, ¿sale? En este momento le vamos a llamar X. Y también la voy a asociar a un eje Y. Ahora, fíjate que estos dos ejes que acabamos de escribir coinciden con el centroide de la figura. Tal vez no lo hemos calculado, nada más sí lo podemos concebir de que ese punto está en el centro de la figura. Ya está. Okay. Ahora, esa pieza rectangular, si yo quiero calcular su momento de inercia con respecto al eje X, ¿qué significa eso? La facilidad o la dificultad que tiene para girar con respecto a este eje X. Mira, esa sección para que se deforme con respecto a ese eje X, tomándolo como punto de giro. Es decir, que se haga hacia atrás o que gire hacia el fondo de la pantalla, ¿sale? Así como te dibujé las flechitas de giro, así es como puede girar y lo trata de medir este concepto de momento de inercia. La formulita de momento de inercia para una sección rectangular me diría que tengo que elevar la base, multiplicarla por la altura al cubo entre 12. Ahora tú me vas a decir cuál es la base. Bueno, pues déjame, te lo anoto en negro para que sea igual para todos. Bueno, ahí tenemos nosotros la distancia B y también tenemos la distancia H o la altura. Perdón, se cerró. Ahí está. Ahí está nuestra altura. Parece que hay ahí un retraso en cómo lo voy viendo y cómo se les va presentando a ustedes. Pues es parte del internet, ¿no? De esta nueva modalidad de este semestre, ¿no? Y esperemos que tal vez en nuestro siguiente semestre pues ya sea presencial y estemos dependiendo menos de la tecnología, ¿no? Ok. Ahí está nuestra altura H, nuestra base B, y esas altura H y base B me permiten calcular con qué resistencia se opone al giro con respecto al eje X. Ahora, a propósito te lo puse de colores para que ahora visualices que qué pasaría si esa sección quisiera girar, pero ahora con respecto al eje Y. Puede ser que sea en ese sentido o puede ser que sea en un sentido tal vez positivo, pero si intenta girar como un tornillo con respecto a ese eje Y, bueno, pues entonces voy a tener otra fórmula y me diría el momento de inercia con respecto al eje Y, lo puedes calcular ahora teniendo H por la distancia B al cubo entre 12. Ahora, probablemente no la veas, no la alcances a anotar, pero ahí está oculta el concepto de área. Fíjate que esta misma fórmula yo tendría área por distancia X al cuadrado. Más o menos es lo que alcanzaríamos a ver. Si en lugar de escribir H por una B, se la quitamos, me quedaría H por B y eso sería área por una X al cuadrado. Y por eso te decía que era el segundo momento de área. Bueno, pero ya está escrito de esa forma. Ahí tenemos dos formulitas que nos van a servir siempre. Decíamos, una si intenta girar con respecto a un eje vertical y la otra si intenta girar con respecto a un eje horizontal. Puede ser que le cambiemos el nombre y que sea Z, pero el chiste es de que concibas eso, ¿no? Ok, ahora vamos a hacer un primer ejemplito muy básico, muy sencillo, para después irle pues poniendo un poquito más de sazón. Fíjate que con base a esas fórmulas, pues no es tan difícil para nosotros imaginarnos una viga o una trave que sea de concreto, una viga o una trave que sea de concreto y que tal vez alguien nos diría, bueno, pues tal vez yo he visto que esas vigas tienen en la base
una dimensión como del orden de 25 centímetros, ¿no? Y si no la has visto, pues es un buen momento para ir a medirla. Y probablemente la que está ahí en tu casa, pues mida unos 25 centímetros y probablemente tenga de alto unos 60 centímetros. Ahora, eso va a depender de nuestros cálculos que vamos a hacer más adelante en nuestro semestre, ¿no? Ahí está nuestra base y nuestra altura. Y otra vez vamos a considerar un eje horizontal que ahora le vamos a llamar X y vamos a considerar también un eje vertical que le vamos a llamar Y. Y resulta que podemos utilizar las expresiones que acabamos de escribir. Y en este sentido, nuestro momento de inercia en X para esta sección de 25 por 60, pues me llevaría a multiplicar 25 por 60 centímetros al cubo entre 12. Nada más los 60 centímetros van al cubo, ¿sale? Y eso me daría una inercia en X igual a, sacamos nuestra calculadora y dice 25 por 60 al cubo entre 12. Dan cantidades usualmente grandes. A mí me dio 450,000 centímetros a la cuarta potencia. Ahí está nuestro valor para esa sección. Ahora, tú me vas a decir, ¿por qué a la cuarta potencia? Pues tal vez no lo escribí, pero el 25 resulta que son centímetros. Dígame, se los escribo, centímetros. Y si multiplico centímetros a la 1 por centímetros a la 3, que sería el producto de elevarlo al cubo, pues me van a quedar centímetros a la cuarta potencia. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con respecto al otro eje, con respecto al eje vertical. Y entonces diríamos, la inercia con respecto al eje Y va a ser, ahora cambiamos nuestras cantidades, 60 centímetros por una distancia de 25 centímetros al cubo entre 12. Y bueno, ahora nos va a dar una inercia un poco menor. 60 por 25 al cubo entre 12 me va a dar de 78,125 centímetros a la cuarta. Y ahí está nuestra inercia en Y. Como te darás cuenta, lo que nosotros percibíamos hasta hace algunos minutos de que nuestro primer ejemplo iba a ser un poco más resistente que el segundo, bueno, pues ahí estamos encontrando numéricamente el por qué es más resistente. Si yo, nada más para tener una referencia, dividiera 450,000 entre 78, me daría que es 5 veces más resistente. 5 veces más resistente si coloco la viga de forma vertical a que si la coloco de forma horizontal. Y por ahí, probablemente también si checas el video de tus compañeros de otro horario, notarás que yo les hago un comentario que se nos debe de quedar, pero bien clavado, ¿no? Bien clavado en nuestro ser, que es que en algunas ocasiones hay personas que dicen que debajo de las losas se ven feas esas vigas y probablemente alguna ocasión alguien te quiera sugerir la oportunidad de que para que no se vea fea la viga que sostiene al piso de arriba, bueno, pues que alguien te diga, no, joven, es que esta viga me estorba, se ve re fea. Es más, no permite que yo aprecie bien tal vez el salón de eventos o la fábrica o un local comercial. Dice, es que se ve re fea esa viga. eh, rompe, rompe el celaje o rompe el techo que se vea plano en una sola plancha, ¿no? Bueno, y entonces hay personas que se avientan la puntada de decir, bueno, pues si voy a construir la viga, pues ¿por qué no mejor la volteamos? Y en lugar de hacerla así, ¿por qué no la colocamos de esta forma, acostada? Y al fin y al cabo estoy utilizando la misma cantidad de varilla, la misma cantidad de concreto, entonces pues debe de funcionar igual. Bueno, ese argumento es erróneo y tú lo acabas de ver. Tú acabas de ver que en un sentido, girando con respecto a este eje Y, nada más aguanta 78 y girando con respecto a su eje fuerte o principal, aguanta 450,000. Entonces, si algún día tienen la tentación de voltear la viga,
pues este es un buen momento para que se les quede grabado por siempre que eso no se debe de hacer. No se debe de hacer porque vamos a bajar la resistencia 5 veces o más. Entonces, prácticamente estamos tirando nuestro dinero. ¿De qué sirve que pongamos ahí muchas varillas si no va a resistir por una simple cuestión geométrica? Y entonces, pues no importa de que tal vez la persona que me lo sugirió se quede enojada y que diga, ah, no me hicieron caso, ¿no? No me hicieron caso, pero si a esa persona quiere ver su celaje parejo, pues entonces vamos a sugerirle que coloque un plafón, es decir, un falso o, una estructura que le permita, ahora sí, pues ver una estructura parejita donde vea todo el techo a un mismo nivel y que ese plafón pues esté colgado de hilitos, ¿no? Ahora, en muchas ocasiones ese plafón te permite pasar tuberías, ya sea de alguna instalación o incluso tuberías eléctricas o tuberías de internet. Y entonces te da un montón de posibilidades ese plafón. Y con eso, esta persona pues ya se puede sentir en un ambiente muy amplio, en donde nada lo limita y lo que sea, ¿no? Bueno, pero es importante que nunca permitas que volteen una viga, ¿no? Que nunca la inviertan. Incluso yo les decía a sus compañeros en algún otro horario que puede ser que si estamos ya en el último nivel, pues que en algunas ocasiones se llegan a colocar las vigas por arriba. Y bueno, pues probablemente así también no tengas ningún problema con el plafón. Se ve bonito. Nada más la bronca, pues es que las personas que estén por arriba o pasando por la azotea, pues van a tener que estar dando brinquitos, ¿no? Pero pues bueno, también pues es algo posible. Bueno, lo que no es posible es voltear la viga. Siempre debemos de buscar utilizar la inercia máxima. O si no, pues prácticamente estamos tirando nuestro dinero, ¿no? Entonces hay personas a las que les gusta tirar su dinero. Este, perdón por el comentario, pero hay personas a las que les gusta fumar o cosas así, ¿no? Que prácticamente estás regalando tu dinero. Ok. Em, bueno, ahora, ese fue un ejemplo muy sencillito, pero tú me vas a decir, y con justa razón, me vas a decir, oiga, pero es que no todas las vigas son rectángulos, ¿no? Sino yo he visto que hay algunas vigas, como nosotros decíamos en la sesión anterior, o sí, en la sesión anterior o hace 2 sesiones, donde decíamos, bueno, pues es que a veces hay vigas tipo doble T. Esas vigas doble T, pues primero habría que calcularle su centroide y después aplicar una modificación de la fórmula que te acabo de escribir. Y esa modificación para áreas compuestas, se lo anotamos a nuestro lector, cuando tengamos áreas compuestas, vamos a utilizar algo que se llama el teorema de los ejes paralelos. Y ese teorema de los ejes paralelos, aunque también tiene un poco de texto o de conceptos, bueno, pues en realidad ese teorema de los ejes paralelos se resume en que una figura compuesta como la que, perdón por borrártela y volvértela a dibujar, se me olvidó que le íbamos a ocupar, como una doble T, resulta que nosotros la podemos dividir en áreas pequeñas. Y puede ser que aquí yo tenga una de las vigas principales como un área 1, una de las vigas principales como área 2, y que tal vez encima pues le coloque un área 3. Bueno, cada una de esas áreas 3, de una de esas áreas, 1, 2 y 3, pues resulta que podría yo calcular, en base a la formulita que te acabo de escribir antes, pues su propio momento de inercia Ix de la figura 1, su propio momento de inercia Ix de la figura 2 o su propio momento de inercia Ix de la figura 3. ¿Con base a qué? Con respecto a su propio centroide, el de cada figura. ¿Sale? Y a esos, para no confundirme con el centroide o con el momento de inercia de toda la figura, a cada uno de ellos le voy a poner una línea encima para indicar que es un momento de inercia particular o local de cada una de esas figuras. Y resulta que yo puedo obtener el momento de inercia de toda la figura, te lo voy a escribir en azul, de toda la figura, y para diferenciar que es de toda la figura, le voy a escribir una XX. ¿Sale? Es la figura compuesta, no nada más es de una. Ok. Y ese momento de inercia lo voy a calcular
al hacer la suma de las inercias locales. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a sumar la IX de la figura 1 más la IX de la figura 2 más la IX de la figura 3 o de la n-ava, la que tenga, ¿sale? Y después le voy a sumar otro componente por el concepto de paralelo, en donde yo incluya la distancia que hay entre el centroide de toda la figura, que en este momento te lo estoy dibujando de color rojo, ese centroide de toda la figura que pues ya sabemos calcular, y la distancia que hay entre ese centroide y cada una de mis áreas particulares. ¿Eso a qué me llevaría? Bueno, me llevaría a tener, te lo hago un poquito más delgadito, llevaría a tener con respecto a la figura 1 una distancia y1, con respecto al centroide de la figura 2 una distancia y2, y con respecto al centroide de la figura 3 una distancia y3. Entonces, pues me dice, si quieres encontrar el momento de inercia de toda esa figura, suma los locales y además, súmale cada una de sus áreas, cada una de esas áreas, la 1, la 2 y la 3, multiplicada por su respectiva distancia, y1, y2 o y3, lo que aplique, ¿no? El área 1 por la distancia y1, el área 2 por la distancia y2. Y no solamente esto nos daría el primer momento de área, y como te escribí al inicio de nuestra sesión, el momento de inercia es el segundo momento de área. Entonces esa distancia y la vas a elevar al cuadrado. La elevas al cuadrado, la multiplicas por el área y después las vas acumulando. Y eso, en esencia, es el teorema de los ejes paralelos con respecto al eje X. Y con respecto al eje Y, bueno, otra vez le voy a poner una doble Y para indicar que es de toda la figura. Y en este caso voy a sumar la sumatoria de las inercias con respecto al eje Y de cada una de las figuras, más la sumatoria de cada una de las áreas por una distancia X de cada figura al cuadrado y en sumatoria, ¿no? Ok. Ahí está nuestro teorema de los ejes paralelos para figuras compuestas o para áreas raras. Bueno, eso me sirve si tengo figuras hechas a partir de rectángulos o si tengo figuras a partir hechas de triángulos o de cualquier figura rara. El chiste, ese teorema de los ejes paralelos me sirve para cualquier figura. Pero, pues bueno, parte de nuestra forma de llevar el curso es primero empezar con problemas sencillos y luego irlos complicando, ¿no? Entonces, pues, a mí me parece que podríamos hacer un problema, pues parecido al de, bueno, podríamos hacer una canaleta tipo Montel para empezar con una figura compuesta. Vamos a hacer un ejemplito. Fíjense, vamos a poner un ejemplito y en ese ejemplito vamos a considerar una sección estructural de acero. Probablemente hayas visto ahí en el mercado o en el taller mecánico que algunas secciones estructurales tienen una forma así, como tipo Monten. Probablemente la hice un poquito robusta, voy a hacerla un poquito más alargada. Una sección tipo Monten. Esa sección tipo Monten, voy a permitirle poner unas dimensiones. Voy a asociarle también un cierto espesor. Entonces, fíjate, ya ves que los perfiles de acero son muy delgaditos. Son muy delgaditos porque tienen también la posibilidad de ser muy resistentes. Ahí le estoy tratando de dibujar una orilla para ponerlo un poquito más coqueto. Ahí está mi perfil de acero, ¿sale? Le voy a poner unas dimensiones. Voy a decir que ese perfil tiene de altura 15 centímetros, es decir, 150 milímetros, ¿no? O vamos a manejarlo así como 15 centímetros. Vamos a considerarle tal vez un espesor para que sea un poquito fácil de calcular, un espesor de toda la sección estructural de 1 centímetro. Vamos a manejarle que tiene una base de 8 centímetros y que en medio genera un hueco, en ese perfil de sección tipo C, tiene un hueco de 7 centímetros, lo cual me llevaría a que en los extremos hay un total de 8. Bueno, tal vez me pasé. Vamos a
ponerle un hueco de 5 centímetros. 5 centímetros para que en el extremo haya 5 y 5. 5 arriba y 5 abajo. Ahora, esa sección estructural, pues antes de querer calcular su momento de inercia, hay que calcular el centroide. Y para eso, pues bueno, habría que dividirla en figuras más pequeñas. Pero eso ya lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, vamos a dividirla, tal vez en... Mira, vamos a proponerla así. ¿Sale? Aquí un corte. Vamos a hacer otro corte por acá. Vamos a hacer un corte aquí. Y vamos a hacer, perdón por el zoom, te estoy moviendo la pantalla y a veces te mareo, pero ya hicimos los cortes necesarios. Y vamos a llamarle a al alma del perfil, vamos a llamarle figura 1. A la tapa superior vamos a ponerle figura 2. A la inferior vamos a llamarle figura 3. A la parte superior del costado derecho vamos a ponerle figura 4. Y a esta otra vamos a ponerle figura 5. Bueno, ahí tenemos 5 figuras y con esas 5 figuras nosotros podríamos primero construir en dónde está el centroide. Ahora, alguien de ustedes probablemente sea un poco más agudo visualmente y dirá, bueno, pues es que si lo que tengo arriba es igual a lo que tengo abajo, lo que tengo arriba es igual a lo que tengo abajo, pues entonces tengo una viga simétrica. Y al ser simétrica, pues resulta que ya no es necesario calcular los dos centroides, sino que uno de ellos ya está cantado y va a estar a la mitad. Uno de ellos. El otro de ellos no. El otro de ellos sí vamos a necesitar utilizar un eje temporal. Déjame ponerlo por aquí. Este eje temporal que estás viendo en la parte superior como eje Y. Y a partir de ese eje Y, pues necesito mover ese eje para encontrar dónde está el centroide de la figura. Evidentemente que no va a estar a una distancia de 4 centímetros, porque si estuviera a 4 centímetros, eso me indicaría que sería una figura simétrica en los dos sentidos, y no lo es, nada más es simétrica en uno, en el sentido horizontal, lo que tengo arriba lo tengo abajo. Para calcular el centroide que me hace falta, o las coordenadas centroidales que me hacen falta, pues vamos a hacer lo que ya sabemos hacer acerca de centroides. Vamos a dibujar una tablita donde vamos a tener una figura. Vamos a tener una figura 1, una figura 2, una figura 3, una figura 4 y una figura 5. Vamos a tener un área expresada en centímetros cuadrados y vamos a tener una distancia X que me va a permitir, en centímetros, que me va a permitir encontrar la multiplicación de A por X. Y esa multiplicación de A por X las voy a sumar al final y la voy a dividir entre la sumatoria de las áreas. Bueno, déjenme poner una línea por aquí en medio nada más para no perdernos. No significa nada, nada más para no perdernos. Y con eso podemos calcular nuestras coordenadas del centroide. Ok, perdón. Bueno, pues habría que encontrar cada una de esas áreas. El área principal o el área 1, te la voy a escribir todo de color negro, pues resulta que tiene 15 centímetros de alto y tiene 1 centímetro de espesor, entonces su área es de 15 centímetros. El área 2 resulta que de los 8 que tenía, si le voy a quitar uno a la izquierda y uno a la derecha, pues me van a quedar 6. Entonces, 6 por 1 centímetro, pues me va a dar un área de 6 centímetros cuadrados. Lo mismo le va a pasar al área 3. También tengo 6 centímetros cuadrados. El área 4 y el área 5 son igualitas, nada más que, bueno, sí, son igualitas. Tienen altura de 5 centímetros y un espesor de 1 centímetro, pues entonces eso me va a llevar a tener 5 y 5. Si yo sumo todas esas áreas, me va a dar un total de 37 centímetros cuadrados. Las distancias que hay sobre el eje de las X a los centroides particulares, pues estarás de acuerdo que con respecto a este eje Y que nosotros escribimos, o que vas a decir, usted lo escribió, bueno, pues ahí está, yo lo escribí, en la parte superior, bueno, pues resulta que para encontrarme el primer centroide, es decir, para encontrar este punto, que le estoy haciendo un zoom, este punto, resulta que si el espesor completo de esa alma de acero vale 1 centímetro, pues hasta la mitad voy a tener 0.5 centímetros, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso se lo escribo a mi tablita.
Y le digo aquí a mi lector que aquí voy a tener 0.5 centímetros. Ahora, a la figura 2 voy a tener la mitad de esos 8 centímetros. Alguien me va a decir, no, pero es que hay que quitarle el inicio. Bueno, está bien. Resulta que la figura 2 tiene un desarrollo de 6 centímetros. La mitad serían 3. Para encontrarme este punto que estoy poniendo de color negro. Ahora, ese punto a 3 centímetros de distancia, ese punto a 3 centímetros de distancia, hay que sumarle 1 centímetro. Entonces eso me va a dar en total 4. Eso es lo que necesito escribir en la tabla. Para la figura 2 está a una distancia de 4 centímetros. Eso también se va a repetir en la figura de abajo, en la figura 3, y también lo escribo como un 4. Ya está. La figura 4 y la figura 5, pues yo voy a avanzar 8 centímetros y me voy a regresar 0.5. Eso me ubica a una distancia de 7.5 y 7.5. Ya ves que toda la figura mide 8, pero si el espesor de la figura 4 y 5 es de medio, pues entonces me voy a regresar 0.5. Ahí está. Y ahora, bueno, si alguien a esa parte no le entendió algo, pues que lo vaya pensando y ahorita nos lo diga, mientras hacemos las multiplicaciones, ¿no? Que no tiene chiste hacer las multiplicaciones. 15 por 0.5 nos va a dar 7.5. 6 por 4 nos va a dar 24. 5 por 7.5 nos va a dar 37.5. Y la de abajo también, 37.5. Todas son áreas positivas, entonces no tengo que cuidarme de algún signo, ¿no? A mí me dio, no sé si a ustedes les dio lo mismo, 130.5 centímetros al cubo. Si a todos nos dio lo mismo, y espero que así sea, si no, pues ustedes díganme, ¿no? Para no seguirnos equivocando en ese proceso. Pero si a todos nos dio lo mismo, pues resulta que la distancia X centroidal la podemos calcular como 130.5 centímetros al cubo entre 37 centímetros cuadrados. Y eso nos va a dar una distancia X centroidal de 3.527 centímetros. Ahora, esos 3.527 me van a permitir, ahora sí, dibujar un eje vertical. Ya ves que el anterior eje vertical lo pusimos de color gris. Lo pusimos de color gris porque no era el bueno. Pero ahora sí, con colorcito rojo, te estoy colocando un eje Y que sí sea centroidal. Fíjate, ahí va mi eje Y, ahí va mi eje Y, ahí va mi eje Y. Y resulta que el centroide, déjame aclarárselo, centroide, está en el hueco. No tiene nada de malo que esté en el hueco. No tiene nada de malo eso. Eso ya por ahí lo mencionábamos en alguna otra sesión, que a pesar de que nos cause un poco de ansiedad, no tiene nada de mal. Ok, una pregunta. Hasta esta etapa, que sería nada más calcular el centroide, ¿tenemos algún conflicto? No, prof. No, prof. No, profe. No, profe. Bueno, eso es bueno. Hasta ahí nada más vamos a, y si quieren, por eso le vamos a, tal vez a mí a veces se me olvida colocar un título. Esta etapa fue la del cálculo del centroide, ¿no? Ok, ya nos sirvió esa figura, ya nos sirvió, le damos las gracias, pero pues la podemos enviar a otro sitio para que nos permita calcular otra tablita, la voy a colocar aquí abajito, para que nos permita calcular otra tabla ahora de momento de inercia. Esta nueva tabla de momento de inercia, vamos a escribirla. Otra vuelta tenemos una figura, tenemos una cierta área. Para que no se me olvide que estoy hablando de momento de inercia, se lo voy a escribir aquí arriba. Momento
está, momento de inercia. Tengo una figura, tengo un área. Después, resulta que para utilizar la expresión del teorema de los ejes paralelos, fíjate, vamos a ver nuestras fórmulas. Ahí están nuestras fórmulas. Esas fórmulas me dicen, requieres un área, requieres también una distancia y. Después vas a requerir, para hacer tu suma, la multiplicación de a por y al cuadrado. Y resulta que también vas a requerir los momentos de inercia tanto en x, bueno, sí, los momentos de inercia en x, y puede ser que también requieras la distancia x y la multiplicación de a por x al cuadrado y tus momentos de inercia en y, locales, locales. Ok, tal vez ese plumón que utilicé, tal vez no se ve mucho, voy a cambiar de color, ¿sale? Lo voy a cambiar de color para que todos lo podamos ver. Ahí está, de color negro. Ahora, hay que ir llenando nuestra tablita con datos. Déjame ponerle de color negro para seguir nuestra tablita. Y resulta que vamos a tener una figura 1, una figura 2, una figura 3, una figura 4, una figura 5. Ahí está. Cada una de esas figuras 5 va a tener sus respectivas áreas. No necesito en este momento la sumatoria de las áreas, tampoco la sumatoria de las y's, pero sí voy a requerir la sumatoria de la multiplicación de cada una de las áreas por las distancias y's al cuadrado. También requiero la suma de las inercias locales con respecto al eje X. Y también requiero la suma de cada una de las áreas por X al cuadrado y cada una de las inercias locales con respecto a Y. Bueno. Ahí está mi tablita, ¿sale? Ya ven que a veces nos perdemos o a veces el profesor escribe re feo. Entonces a veces requerimos como que una línea para no perdernos tanto, ¿sale? Ahí están esas líneas. Bueno, entonces las áreas probablemente ya las teníamos, pero pues, como un ejercicio mental las vamos a volver a escribir, ¿sale? La primera área, que es la del alma de la viga, el cuerpo principal, el más alto y el más esbelto, que cruza toda la viga, mide 15 centímetros en un sentido y 1 centímetro en el otro. Entonces vamos a tener un área de 15 centímetros cuadrados. Si le pongo a mi tablita las unidades, pues ya no es necesario estárselas escribiendo en cada renglón. 15 centímetros cuadrados. La figura 2 quedamos que tenía 6 y la figura 3 también. La figura 4 tenía 5 y la figura 5 también tenía 5 centímetros cuadrados. Ahora, esta nueva Y en la tabla de momentos de inercia se refiere a la distancia que hay entre el centroide general y el centroide particular de cada figura. Cuando calculamos el centroide, hace unos minutos, nosotros hacíamos referencias a este eje Y temporal, ese eje Y gris. Si me permites, con toda la mala intención, yo creo que la voy a borrar para que no nos confundamos con ese eje Y, que ya nos sirvió, ya le dimos las gracias, pero ya no sirve ahorita. Okay. Ahora, esta distancia Y, pues tiene que ser medida en el sentido de las Y's. ¿Qué quiere decir? Pues que hacia arriba, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Entonces, fíjate que me estoy acercando al centroide del alma y al centroide general de la figura. Como te darás cuenta, en el sentido de las Y's no hay ninguna diferencia entre ellas. Están, probablemente yo dibuje mal, pero están en la misma línea. Entonces, eso me lleva a poner en mi tablita que la distancia va a ser 0. Eso no va a pasar con respecto a la figura 2. Déjame hacerle un zoom a la figura 2 y resulta que ese centroide de la figura 2 está a una distancia del centroide total de la figura, que sería prácticamente toda su altura menos media figura 2. Ya ves que el espesor fue de 1 centímetro. Entonces, de estos 15, la mitad serían 7.5. Lo anoto. La mitad hasta el extremo, hasta la fibra superior exterior, serían 7.5. Pero al centroide de la figura 2, que está un poquito más abajo, a medio espesor abajo, pues resulta que nada más va a haber 7 centímetros. Y eso se lo voy a anotar a mi tablita. Y le voy a decir, fíjate que la distancia Y a la figura 2 va a ser de más 7 centímetros.
Una historia muy similar ocurre con la figura de abajo, con la figura 3. Nada más que hacia la figura de abajo eh, va a ser exactamente la misma distancia, pero va a ser una cantidad negativa. Entonces en mi tablita voy a escribir menos 7 centímetros. Hacia la figura 4, que es la que tengo en la parte superior derecha, pues resulta que si mide 5 centímetros, pues la mitad va a ser 2.5, pero 2.5 con respecto a cualquiera de sus extremos, 2.5 o 2.5. Esos 2.5 no están referenciados hacia el centroide de toda la figura, pero hay una ventaja, que mira, el centroide de toda la figura es simétrico y me permite estimar que también aquí hay 2.5. Entonces, si sumo estos 2.5 más otros 2.5, voy a llegar a que está a una distancia de 5. 5 desde el centroide de toda la figura. Otra vez, avanzando en el sentido de las Y. Más 5. Y se lo escribo a mi tablita. Más 5. Y es exactamente la misma historia hacia abajo, nada más que ahora va a ser una cantidad de menos 5, perdón. Menos 5. Probablemente ese más quedó medio feo. Déjame alejarlo un poquito o eliminarlo y volver a escribirlo. Más 5. Ahora, fíjate que la expresión para calcular el momento de inercia con respecto al eje X me pide la multiplicación de A por Y al cuadrado. Ah, pues sí, lo hago, ¿no? Entonces multiplico. Multiplico 15 por 0 al cuadrado, pues me va a dar 0. 6 por 7 al cuadrado me va a dar 294. 294 positivo. Y resulta que 6 por menos 7 al cuadrado, el menos 7 lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, cualquier número negativo que eleve al cuadrado me va a dar positivo. Y de hecho, pues mi resultado va a ser el mismo, más 294. Y en las columnas de abajo, o en las filas de abajo, sería 5 por 5 al cuadrado, me daría 125. Y también el otro renglón, ¿no? 125. Sumo esas cantidades. Profe, Ajá. ¿Sí? ¿no es negativo o por qué se pasó a positivo? Ya no entendí. Ah, ¿por qué? Porque mira, esa expresión de ahí arriba, Sí. me dice, multiplicas el área. Vamos a tomar este tercer renglón, ¿sale? Multiplicas el área, que mide 6 centímetros, por menos 7, pero el menos 7 lo vas a elevar al cuadrado. Y resulta que esa expresión te va a dar 6 centímetros Ok. por 49 positivos. Ok, ya entendí. Gracias. Ok, qué bueno, ¿no? Y la pregunta tuya también puede ser pregunta de alguien más, ¿no? Entonces, qué bueno que a todos nos quede claro. Por eso, nos va a terminar dando una cantidad positiva. Bueno. Ahora, resulta que para continuar con nuestra tablita, sobre todo para calcular la inercia con respecto al eje X, pues necesito las inercias locales con respecto al eje X. ¿Qué significaba eso? Para que lo recuerdes, te voy a poner tal vez subrayado de color verde. Significa que la primera área la voy a trabajar con las dimensiones que veo ahí en la figura. Una disculpa, sonó ahí el teléfono. Pues ya ven que luego marcan del banco, ¿no? A ver si no vuelven a marcar. Bueno, fíjate, voy a aislar la primera figura. La primera que quedamos que era el alma. La voy a aislar por acá. Y la voy a hacer tal vez un poquito más chata, pero nos va a permitir identificar que tenemos base igual a 1 y h igual a 15. Okay. Entonces, fíjate que el momento de inercia de esa primer figura va a ser, quedamos, BH cúbica entre 12. Probablemente, no sé si la hayas anotado o no, pero fueron nuestras fórmulas iniciales. Como es la primera vez que lo estamos viendo, te la volví a anotar, ¿no? Entonces, ¿eso a qué me va a llevar? Que el momento de inercia de la figura 1, pues sea 1 por 15 al cubo entre 12. Y eso me va a dar una cantidad de 281.25.
Ahora, ¿por qué lo hice de color verde? Pues tal vez porque yo quería referenciártelo a un eje horizontal o un eje horizontal, un eje X, ¿sale? Incluso déjame corregir nuestra figura para que no todo esté en verde, sino que una parte, para que una parte esté en negra y nada más nuestro eje se vea de color verde y a todos nos quede claro con respecto a qué eje lo calculamos. Ahora, hace rato, cuando platicábamos acerca de una figura solita, pues también utilizábamos un color naranja y decíamos que si queremos calcular el momento de inercia con respecto al eje Y, pues ahora tendremos que utilizar con respecto a ese eje naranja la fórmula de h por b al cubo entre 12. Y en este sentido, bueno, pues nos daría 15 por 1 al cubo entre 12. Y ahí terminaríamos con un valor de 1.25. Ok. En esta primer figura, pues resulta que es algo así como 250 veces más grande, ¿no? 250 veces más grande la inercia con respecto al eje X que con respecto al eje Y. Ahora, esos colorcitos nos van a ayudar a identificar, en esta ocasión, dónde colocar nuestros valores. Fíjate, la inercia con respecto al Y va acá. Y la inercia con respecto a X, pues va aquí. ¿Sale? Ahora, voy a escribirlos. Entonces, me dice, con respecto al eje Y, 1.25. Con respecto al eje X, nos daba 281.25. Esa fue nuestra primera figura. Vamos a hacer lo mismo, un poquito abajito, con nuestra segunda figura. Nuestra segunda figura está acostada, es la parte superior. ¿Te acuerdas que mide 6 por 1 centímetro? Vamos a escribirla por acá abajo con la intención de que a todos nos quede claro, ¿sale? 6 por 1 centímetro. Otra vez tengo un eje horizontal que le llamo X, local, o sea, de esa propia figura, y tengo un eje vertical que le llamo Y, local, de esa propia figura. Y entonces eso me va a permitir, con las expresiones que nosotros decíamos, otra vuelta, IX va a ser BH cúbica entre 12. Eso me va a llevar a tener, perdón, 6 por 1 al cubo entre 12. Eso nos da 0.5. Y en cambio, ahora va a ser mucho más resistente con respecto al eje Y. Y Y va a ser HB cúbica entre 12. Y eso me va a llevar a un valor de 1 por 6 al cubo entre 12. Nos da 18. Fíjate que esta es más resistente con respecto al eje Y. Y tiene lógica porque la parte alargada es perpendicular al eje Y. Los escribo en mi tablita y le voy a decir a mi lector que para la figura 2, el momento de inercia en Y vale 18. 18.00. Y para la figura 1 vale 0.5. Ahí está. Ahora, si te das cuenta, la figura 2 y la figura 3, nada más ahí para que lo alcanzamos a ver, pues son iguales. Y con respecto a sus propios ejes locales, pues me va a terminar dando lo mismo, 0.50 y 18.0. Ahí está. Ahora, si me voy a la figura 4, ya ves que la figura 4 y la figura 5 son iguales, pues resulta que esas figuras, nada más vamos a hacerle un zoom, miden 5 por 1 centímetro de base. Vamos a igual a dibujarlas abajo. Vamos a poner por aquí una línea. Esa figura 5 en la base mide 1, de altura mide 5. Entonces, resulta que ya, olvidémonos de los colores, ¿no? Ya nos quedó claro. Con respecto al eje de las X, pues nos va a quedar 1 por 5 al cubo entre 12. Nos va a dar 10.41. 10.416, alguien podría decir, 6 estado. Y con respecto al eje de las Y, nos daría 5 por 1 al cubo entre 12. Y nos terminaría dando 0.416 estado.
Ok, vamos a escribir esas distancias o esos momentos de inercia en nuestra tablita. Y nos dice que con respecto al eje Y, vale 0.4166 o 67. Y con respecto al eje X, valía 10.42. Otra vuelta 10.42 y 0.4167. Fíjate que esas columnas ya las podemos sumar. Entonces, si las sumamos, aquí me va a dar un total de 283.08. Y la sumatoria de los momentos de inercia locales en Y nos va a dar a mí me dio 38. 38.08. Ok. Ahora, fíjate que hace rato nosotros decíamos que los momentos de inercia, déjame quitarle este indicativo de color naranja y este indicativo de color verde. Nosotros decíamos que los momentos de inercia tenían como unidades centímetros a la cuarta potencia. Se lo escribo aquí abajito. Centímetros a la cuarta. Centímetros a la cuarta. En cambio, las distancias Y, pues están en centímetros nada más. Al multiplicar área, que está en centímetros cuadrados por Y cuadrada, me va a quedar centímetros a la cuarta. Bueno, vamos a hacer lo mismo para las distancias X. Ya casi acabamos nuestra tablita, casi la acabamos, pero todavía nos hace falta un poquito, ¿no? Respiremos, estamos vivos, eso es bueno. Seguimos vivos a pesar del 2020. Tomemos agua. Y si alguien tiene hasta este momento alguna duda, pues podríamos contestarla, ¿no? No, profe, todo bien. Gracias. Bueno. Prof, a mí en IX me salió 303.09. Mira, se ve lógica en lo que nos acaba de decir la compañera, ¿no? Se ve lógica. A ver, vamos a hacerlo. 281 más 0.5 más 0.5 más 10.42 más 10.42. 302.84. No, me dio 303.09. Sí, sí da eso. 303.09. Miren qué bueno, ¿no? Sí, profesor, concuerdo. Qué bueno que ya llegamos varios al mismo resultado. 303.09. Y fíjate que lo que estamos sumando, pues nos va a quedar en centímetros a la cuarta. Bueno, ya, comentario, ¿no? Centímetros a la cuarta. Gracias, compañera. Qué bueno que tenemos, fíjense, si tenemos 33 participantes, significa que tenemos algo así como 66 ojos, ¿no? 66 ojos sobre esos números, y pues yo creo que esos 66 ojos, pues, no se equivocan, ¿no? Gracias, compañera. Bueno, pues entonces, ahora las distancias X que nos están haciendo falta para completar nuestra tabla, pues habría que medirlas sobre el sentido positivo de las ejes de las X, ¿no? Entonces, hacia la derecha. Ahora, si yo me acerco a la primer figura, pues resulta que no lo podría medir hacia la parte positiva, sino que a fuerzas lo voy a tener que medir hacia la parte negativa. Y iba a hacer la diferencia que hay entre el centroide general y el centroide particular de la figura 1. ¿Cómo lo podría calcular? Pues resulta que nosotros ya sabemos a qué distancia está el eje centroidal y para eso hicimos el cálculo del centroide. La distancia del eje centroidal me parece que nos había dado 3.527. Perdón, ahí apenas está apareciendo en tu pantalla. Ese cálculo del centroide nos dio 3.527. Lo voy a escribir aquí arriba. 3.527. Eso es lo que hay de diferencia entre la fibra exterior
y mi eje centroidal. Ahora, a ese 3.527 hay que quitarle medio espesor de la pieza número 1. La pieza número 1 tiene un espesor de 1 centímetro, entonces vamos a quitarle 0.5. Nos va a quedar 3.027. Se lo escribo, 3.027. Eso es lo que hay hacia la figura 1, como negativa, ¿no? Entonces, en nuestra tablita vamos a escribir menos 3.027. Ahí está. Ahora, hacia la figura 2, resulta que nosotros ya habíamos encontrado el centroide de la figura 2. Fíjate que nosotros decíamos que era 3 centímetros más 1 inicial, nos llevaba a una distancia de 4. Ahora, a estos 4 que hay al centro de la figura 2, le quito lo que hay hacia el centroide general de la figura, que era 3.527. Bueno, pues me va a quedar una distancia entre el centro de la figura general y el centro de la figura 2, una cantidad positiva de 4 menos 3.527 de 0.473, 0.473. Positivo. Ahí como que ya me estoy haciendo un poquito de bolas con tantas cotas, ¿no? Y bueno, pues eso por ahí es normal, ¿no? A todos nos pasa. Pero creo que sí nos puede quedar claro. Fíjate, esta distancia, 3.527 es entre la fibra y la línea roja. Y estos 4 de arriba, pues es entre la última fibra y el centroide de la figura 2. La diferencia nos da el 0.473. Ahí está. Entonces, eso se lo vamos a escribir a nuestra tablita, 0.473. Y también esa historia se repite para la siguiente figura, más 0.473. En este caso, las dos son positivas porque van en el sentido de las X. Va. Ahora, la distancia que va a haber hacia el centro de la figura 4 y de la figura 5, pues resulta que yo la podría calcular como lo que hay entre la línea roja y el final, y luego regresarme medio centímetro. Entonces, la línea roja está ubicada a una distancia de 3.527. Con respecto a los 8, pues resulta que con respecto a la última fibra voy a tener una distancia de 4.473. Y a esos 4.473, pues me tendría que regresar medio espesor de la figura 4 y 5, es decir, 4.473 menos 0.5. Y eso me va a llevar a un 3.973. Y otra vuelta 3.973. Nada más hay que hacer unas multiplicaciones, ¿no? Fíjense, si alguien necesita ver el contexto. Ahí estamos. Bueno, tan feitos un poquito mis números. Yo creo que por eso valdría la pena tal vez que ustedes lo pasaran en limpio, ¿no? Para que sus apuntes sí estén bonitos. A mí el primer valor me dio de menos... ojo, no me puede dar menos porque va al cuadrado. Entonces eso quiere decir que estoy haciendo algo mal. Entonces la distancia de 3.027 va al cuadrado. Y entonces nos da 2.577. 2.577. Si quieren le ponemos un punto más. Punto 0. ¿Por qué les digo que nada más un decimal? Pues porque ya tenemos 5 cifras significativas, ¿no? Entonces no valdría la pena seguir avanzando. Ahora tú me vas a decir, bueno, pero en el de abajo necesito más decimales. Si yo multiplico... caí en una trampa. Disculpen. Pero a mí me da 137. A ver. 15 por... sí, profe. 137. Cerramos al cuadrado. 137. 137.44, ¿no? Ok. Fíjense que yo había caído en una trampa. A la hora de aplicar la fórmula, estaba multiplicando por un 281 y no, eso no es lo que dice la fórmula, ¿no? Sino que dice, ¿Eh?
Ya, perdón, es que se nos estaba cruzando por ahí alguna casa con perro, ¿no? Bueno, y perdón si los silencié, pero pues fue por eso, ¿no? Ok. Ahora, en el siguiente renglón, si yo multiplico un área de 6 por una distancia x de 0.473 al cuadrado, pues resulta que voy a encontrar, no sé si a ustedes les da lo mismo, 1.342. Y lo mismo para el siguiente renglón, 1.342. Y luego voy a multiplicar un área de 5 por una distancia en x de 3.973 al cuadrado. Y eso me va a dar 78, a ver si a ustedes les da lo mismo, 78.92. 78.92. Ahora, aquí parecería que tenemos un conflicto. Y a todos nos pasa eso, ¿no? Fíjense. Bueno, en primera, a ver si les dan los mismos resultados o no. Y la otra es de que, fíjense, aquí tengo 4 cifras significativas, 4 números con valor. Y aquí abajo también tengo 4 números con valor. Pero parecería como que me estoy perdiendo de alguna cifra aquí. Pues no te espantes o no te preocupes tanto por esa cifra, porque al fin y al cabo, mi resultado va a tener tal vez un 200.2 decimales más. Y ahí estoy llegando a 5 cifras significativas, entonces no debo de tener ningún problema en mis resultados, ¿no? Fíjate, una pregunta, si les dieron esos valores, pues yo creo que los podríamos sumar. 137.44 más 1.342 más 1.342 más 78.92 más 78.92. A mí me dio 297. Ya ven que a veces nos varían los resultados, pero pues como tenemos 66 ojos que damos, pues yo creo que lo más seguro es de que esos 66 ojos sí lleguemos a un valor verdadero, ¿no? Okay. No sé, si les dio lo mismo, pues yo creo que ya podríamos aplicar nuestras formulitas de teorema de los ejes paralelos. Y nuestras formulitas, fíjate, vamos a tomarlas. Voy a copiarlas y te las voy a pegar por aquí abajito. Esas formulitas lo que nos diría sería suma. Nada más que necesito verla. Necesito ver los cabezales. Ahí creo que estamos bien. Me diría el teorema de los ejes paralelos. Si quieres calcular la inercia de toda esa figura con respecto al eje X, tienes que sumar la sumatoria de las inercias locales con respecto a X. Quiere decir, sumar 303.09. Más, ahora, esos 303.09 tienen como unidad de centímetros a la cuarta. Más la sumatoria de área por y al cuadrado. Y la sumatoria de área por y al cuadrado son 838 centímetros a la cuarta. Y bueno, nuestro resultado, si quieren lo ponemos por acá un poquito más grueso, nuestro resultado IXX va a ser de 1141.09 centímetros a la cuarta. Si quiero encontrar, lo voy a colocar de otro color nada más para guiarnos. Si quiero encontrar ahora la sumatoria de el momento de inercia más bien con respecto al eje Y, pues resulta que tengo que sumar cada uno de los ejes locales del eje Y. Voy a sumar 38.08 centímetros a la cuarta más la multiplicación de las áreas por cada una de las distancias X. Es decir, un 297.96 centímetros a la cuarta. Y eso me va a terminar dando un eje, un momento de inercia, perdón, IY de 336.04. Ahora, fíjate en esos dos valores. Esos dos valores es el resumen de toda nuestra figura, ¿no? Es la inercia que tiene esa sección C con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Ahora me gustaría que la analizáramos un poquito más y que nos diéramos cuenta en cuál de los dos es mayor. O sea, cómo me conviene colocar esa figura.
La que te escribí en azul es con respecto a si colocamos la figura así. Y la segunda es con respecto al eje vertical Y. Ahora, ya sea bueno, en esencia es eso. Vamos a asociarlo a nuestros ejes color verde y asociarlo a nuestros ejes de color naranja, ¿no? Ahí está. Si quisiera girar esa figura con respecto al eje verde, o si quisiera girar esa figura con respecto al eje naranja. Le podemos poner Y, le podemos poner Z, eso ya es lo de menos, ¿no? Pero es con qué intensidad quisiera, con qué oposición se opone al giro esa figura. Ahora, ese despapalle lo tuvimos que hacer porque es una figura rara. Si fuera una figura más sencilla, pues sería evidentemente un proceso más sencillo. Y pues ya. Fíjense que yo creo que nos da la oportunidad, y porque tenemos todavía unos minutitos por ahí, vamos a ponerle a nuestro lector, que aquí vamos a hacer otra sección. ¿No? Y tú me vas a decir, ¿a poco nos alcanza el tiempo en 10 minutos de hacer otra sección? Bueno, pues si es fácil, pues sí la podemos hacer. Probablemente tú, ahora que veas alguna estructura metálica, me digas, oiga, profesor, es de que sí yo vi ese tipo de estructuras tipo C. Son muy comunes las tipo C, pero también hay otras que son comunes y que se llaman PTRs o perfil tubular recto. Bueno, esos PTRs pues me llevarían a que no sea una figura tipo C, sino que fuera, una figura, un cajón. Y ahora este cajón, nada más quisiera que lo comparáramos, ¿no? A ver qué tanta diferencia hay con respecto al cálculo y con respecto a los valores. Te voy a dibujar que ese cajón tiene de altura lo mismo que el anterior, 15 centímetros. Y que de base tiene lo mismo que el anterior, 8 centímetros. Y que de forma interna tenga 6 centímetros y de forma interna también tengamos 13 centímetros. ¿Ok? Entonces, esta sección pues resulta que va a ser mucho más rápida de calcular. Evidentemente que esta sí es simétrica con respecto a X y también es simétrica con respecto a Y. Entonces el centroide está mucho más sencillo. Ni siquiera lo tuvimos que calcular, sino que se ve. Y con respecto a ese centroide, pues resulta que nosotros podríamos establecer el teorema de los ejes paralelos, pero considerando que una de las dos áreas es hueca. Y entonces nosotros podríamos decir que ese teorema de los ejes paralelos lo podríamos expresar como que Ix va a ser igual a la inercia de la sección grande sólida con respecto a X, menos la inercia del hueco vacío con respecto a X. Vamos a ver, y XX terminaríamos calculando la inercia de la sección sólida, sería algo así como 8 centímetros por 15 centímetros al cubo entre 12, menos 6 centímetros por 13 centímetros al cubo entre 12. Ahora, ¿eso por qué lo puedo hacer? Porque coincide el centroide de la figura grande y el centroide de la figura pequeña. Si no coinciden, pues entonces no lo podría hacer. Tendría que hacer el procedimiento lento, ¿sale? Y bueno, pues aquí nuestro momento de inercia Ix, pues resulta que nos va a dar 8 por 15 al cubo entre 12, nos va a dar 2250 centímetros a la cuarta, menos 6 por 13 al cubo entre 12, y nos va a dar 1098.5. Nuestro producto de inercia Ixx nos va a dar 2250 menos 1098.5, prácticamente 1151.5. Ahora, fíjate, quédatele viendo a este valor y cómo es ese valor con respecto a este.
al de la sección tipo C. Se parecen en algo, ¿no? 1151, 1141. Entonces, prácticamente, a pesar de que por fabricación la sección C sea más fácil de construir, prácticamente mantengo toda la inercia. Y probablemente sea un perfil más barato, el tipo C. Y en términos porcentuales, si yo divido 1141 entre 1151, prácticamente mantengo el 99% de la inercia. Entonces, si resulta que la sección C es más económica y mantiene el 99% de su resistencia, pues preferiría comprar la sección C. Pero pues bueno, eso también ya atiende a términos un poquito económicos. Aunque el proceso de cálculo pues es mucho más rápido con la tipo cajón. Ahora, ¿qué pasa con respecto al eje de las Y's? Bueno, pues mi inercia con respecto al eje de las Y's, pues ahora sería 15 por 8 al cubo entre 12 menos 13 por 6 al cubo entre 12. Mi inercia con respecto al eje Y de este otro ejemplo, pues me daría 15 por 8 al cubo entre 12, me da 640 centímetros cuadrados menos 13 por 6 al cubo entre 12. Centímetros cuartos, ¿no, prof? Perdón, sí, cuartos. Gracias. Menos 234 centímetros cuartos. Y entonces mi inercia Y sería 640 menos 234, 406 centímetros cuartos. Ahora vamos a ver cómo se movió esa. Pues esta sí bajó un poquito más. Bajó un poquito más porque le quita masa alejada del eje, ¿no? Masa alejada del eje. Tampoco lo varió mucho, ¿eh? Y ahora habría que preguntarnos, fíjate, varió más con respecto al eje Y, pero ¿cómo va a recibir la carga esa sección? Llámese C o llámese completa. ¿Va a recibir la carga de forma lateral o la va a recibir de forma vertical? No, pues la va a recibir de forma vertical. Entonces lo que me interesa es el valor de IXX. Y ese pues prácticamente no varió. Entonces, si económicamente hay una fuerte diferencia, pues me convendría utilizar la sección C, porque nada más pierdo un 1% de resistencia por momento de inercia. Pero bueno, ahora, ojo, para esta fórmula fácil, necesitamos eso, ¿no? Que coincidan los centroides de la externa y la interna. Ahora, alguien que sea un poquito perspicaz, me va a decir, oiga, profesor, ¿y no pudimos haber hecho esto? Les voy a plantear algo con lo que ustedes se van a quedar con una duda, ¿no? Por la hora, ¿no? Por la hora que es. Pudimos haber calculado el de la sección completa y luego quitarle este hueco. Y luego quitarle este hueco, también manejarlo como vacío. Y al fin y al cabo, ese nuevo vacío coincide su centroide con el eje NX de toda la figura. ¿Lo pudimos haber hecho así? Sí, también lo pudimos haber hecho así. Pero tal vez como primer ejemplo yo consideré adecuado que lo hiciéramos considerando 5 áreas. Eso nos permitió encontrar el centroide, el momento de inercia de 5 áreas. Y probablemente esta figura que te acabo de dibujar sea un poco más fácil de calcular. Pero bueno, pues también entra la posibilidad de que ahora, al ratito acabando de comer, pues digas, voy a calcularlo así a ver si nos da lo mismo, ¿no? Y pues bueno, pues eso ya es parte un poquito del proceso de cada uno, ¿no? De que tenga un poquito la iniciativa de calcularlo de esa forma, a ver si le da lo mismo. Y yo creo que te va a dar lo mismo, ¿eh? Pero bueno, pues por ahí podríamos dejar nuestra sesión del día de hoy. Ya estuvimos por aquí hora y media y ya ven que dicen los que saben de pedagogía, dicen que nadie aguanta más de 1 hora y cachito la atención. Entonces por ahí podríamos dejar nuestra sesión del día de hoy. De todas formas, si alguien tiene alguna duda, pues la tratamos de resolver antes de que cerremos la sesión.